Bienvenidos a Ronnie Analiza. Evo, Romero, la corrupción y las mujeres. El caso que conocíamos anteriormente, el de Gabriela Zapata, parece que quedó muy pequeño frente al caso del amante de Carlos Romero, Lorgia Fuentes Betancourt, quien habría generado la posibilidad de ganar no solamente uno, sino varios contratos con la CAMC y ahora con la empresa rusa Rosatom, para que se encargue de la construcción de la planta nuclear de El Alto, y Lorgia Fuentes y Carlos Romero habrían obtenido por el resultado de ese contrato muchos millones de dólares. Por supuesto, el periodista Entrambas Aguas del OK Diario de España ha estado investigando todo esto y nos devela información muy importante. Vamos a escuchar esto. Inicio mi investigación sobre Carlos Romero. Okay, pero investigando este tema descubres otras cosas más. Así es, pero bueno, eso es lo que nos pasa a los periodistas, ¿no? En fin, que vamos investigando, esto me lo decía el otro día un amigo, me decía, es que los periodistas cogéis un hilo y hasta que no acaba el ovillo no paráis, ¿no? Y conforme vais tirando vais encontrando cosas nuevas. Pues es que esa es la suerte que tenemos, ¿no? Oye, terminó siendo un escándalo, ¿verdad, Alejandro? Cuando tú hablas de una supuesta amante, imagínate, de Carlos Romero. ¡Wow! Pero es que claro, a ver, es que el periodismo tiene un límite, no puedes entrar a la vida privada de la gente. Pero cuando tú hablas de una supuesta amante y una relación, hay algo público de por medio que a todo el mundo le interesa, que no es el romance, es dinero y favorecimientos de por medio. A ver, ponnos un poco al tanto de esta investigación. Así es, vamos a ver, yo creo que en primer lugar, yo creo que es importante que deje bien claro que yo no he acusado de nada a nadie. Yo no he acusado a Lorgia Fuentes, yo no he acusado a Carlos Romero. Yo lo que he hecho ha sido publicar en exclusiva en OK Diario una denuncia que durante 3 meses ha estado guardada en un cajón, y lo que he hecho ha sido relatar el contenido de la denuncia. Tendrán que ser los denunciantes, los testigos, que son más de una treintena, los que ante un tribunal de justicia expliquen todo lo que han denunciado. ¿Cuál es esa denuncia en concreto para que recuperemos un poquito el hilo de esta historia? Pues vamos a ver, son 2 denuncias muy extensas, ¿no? Pero por resumirlo en 2 partes. En primer lugar, se informa de que Lorgia Fuentes es amante de Carlos Romero y que, como tú muy bien dices, o sea, eso entra dentro de la esfera privada de cada uno y cada uno en ese sentido puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero el problema entra cuando tú te estás beneficiando de tu cargo en la administración para beneficiar a esa persona, llamémosla X, ¿no? Que en este caso es Lorgia Fuentes. Y en la denuncia se relata que Lorgia Fuentes fue directiva de CAMC durante el espacio temporal en que Gabriela Zapata también lo era, y que con el dinero con el que ella se habría beneficiado como consecuencia de ser directiva de esa empresa adjudicataria de contratos millonarios públicos, se habría financiado la campaña en el año 2014 de Carlos Romero como senador. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se habla de un asesinato. En mayo de 2018, la hermanastra de Lorgia Fuentes aparece terriblemente asesinada en una cuneta de Mecapaca, con un disparo en la cabeza. Y en la denuncia se habla de que Carlos Romero recibió $750.000 para encubrir ese asesinato, para que nunca jamás se investigara. Yo desconozco si Carlos Romero recibió esta cantidad de dinero, no tengo ni idea, pero lo que sí que sé, porque lo he contrastado con la FELCC, es que el asesinato jamás se llegó a investigar. O sea, es decir, aparece una señora muerta en una carretera y no se investiga. En fin. Claro, son cosas que dicen, parece que tengo razón, o parece que al menos la denuncia tiene razón. A ver, hablando un poquito, el tema es que esto de CAMC sirvió, me dices, para financiar una campaña de Carlos Romero. La campaña electoral de Carlos Romero en el año 2014 como senador. Pues en la denuncia se dice que con lo que ganaba Lorgia Fuentes como consecuencia de su puesto directivo en la CAMC, le pasaba dinero por debajo a Carlos Romero y le ayudó a financiar esa campaña, ¿no? Luego entra en varios detalles que, en fin, que son menos interesantes periodísticamente, pero bueno, si quieres te los puedo relatar simplemente para que veas un poco la magnitud de esta historia, ¿no? Incluso, vamos a ver, la testigo protegido, que es quien denuncia estos hechos, que está amenazada de muerte continuamente y que es un testimonio que desde el primer día avaló el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, mantuvo una relación de amistad durante mucho tiempo con Lorgia Fuentes, ¿no? Desconozco por qué se rompió esa amistad, ¿no? Pero como consecuencia de ese vínculo, Lorgia le comentó, le confesó varios asuntos a esta persona, ¿no? Y entre esas confesiones, pues en la denuncia se relata que Lorgia Fuentes le llegó a decir a la testigo protegido que si Carlos Romero se postulaba a ser presidente de Bolivia, que Lorgia Fuentes iba a divorciarse de su marido porque ella quería ser primera dama para estar con Carlos Romero, ¿no? Pero bueno, esto ya son detalles que son más anecdóticos, ¿no? Porque bueno, eso no dejan de ser chismes. ¿Por qué se mató a la hermana de Lorgia? Pues hasta donde yo sé, Lorgia y su hermanastra mantenían una mala relación como consecuencia de una herencia. Y 3 días antes de que apareciera muerta, Lorgia coge un avión y se va con su familia a Rusia. Eso es cierto. O sea, eso ella lo declaró ante la policía y es cierto. Yo lo he comprobado y lo he contrastado y es cierto, ¿no? Pero todo arranca con un robo, que luego ha resultado ser un falso robo. O sea, es decir, te explico. Lorgia Fuentes, cuando regresa de su viaje a Rusia, y es cuando encuentran a su hermanastra muerta, lo que ella denuncia no es que hayan matado a su hermanastra, es que ha habido un falso robo en su casa. Un robo, que ha habido alguien que ha tratado de atracar la casa. Y ella señala a su propia hermanastra, que como consecuencia de esa mala relación, la hermanastra, aprovechando que ella estaba en Rusia, entra en la vivienda para robar.
Y fue eso lo que se investigó, ese robo que ahora te explico por qué ha resultado ser un falso robo. Pero nunca jamás se llegó a investigar el asesinato, ¿no? ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando yo, por resumirte un poco, cuando empiezo a publicar todos estos asuntos, se pone en contacto conmigo una persona que no me da su nombre real, me cita en la Plaza Triangular y luego posteriormente me lleva a su domicilio, con la excusa de que me quería entregar, fíjate tú, información sobre Pablo Iglesias. Claro, qué mejor manera de atraerme a mí. Yo vengo a por información de Podemos y tú me dices que tienes información de Podemos, yo lógicamente voy a ir a escucharte, ¿no? Y cuando llego a su vivienda, pues me empieza a hablar de cosas que nada tenían que ver con Pablo Iglesias. Por lo tanto, yo me di cuenta que era una tomadura de pelo o que era una trampa. Y al día siguiente, cuando arranco las publicaciones sobre Lorgia Fuentes en OK Diario, recibo una amenaza de este sujeto que me manda una fotografía mía en la juguetería de Lorgia Fuentes. Era una imagen mía extraída de la cámara de seguridad. Yo acudí hasta allí para contrastar la información con Lorgia Fuentes 3 semanas antes de que se publicara. Y yo lo pongo en conocimiento de la policía, averiguo a través de la policía que este señor se llama David Iván Camacho Pérez. En ese momento él me bloquea en WhatsApp para que no me pueda seguir comunicándome con él porque yo le pido explicaciones por esas amenazas y, entre otras cosas, lo que hoy he ido a llevar a la Fiscalía, he puesto en conocimiento de la Fiscalía, entre otras cosas, que la FELCC a día de hoy tiene un testimonio de un testigo que es una ex trabajadora de Lorgia Fuentes que ha situado a David Iván Camacho Pérez, el tipo que me amenazó, un personaje siniestro, créeme, en el día del robo en la casa de Lorgia Fuentes. Y según esta ex trabajadora, este señor David Iván Camacho Pérez era colaborador de Lorgia Fuentes y bueno, pues le hacía ese tipo de trabajos de cloaca, de alcantarilla, ¿no? Que bueno, que él participó en el robo, pero que nunca llegó a ser un robo, que fue un falso robo, un robo simulado, ¿no? Y que varios días después del robo, cuando ocurre el asesinato, este personaje vuelve a aparecer otra vez en la vivienda de Lorgia Fuentes y a que no sabes cómo aparece, disfrazado de sacerdote. ¿Y cuál era la intención de disfrazarse de sacerdote? Pues eso habría que preguntárselo a él, ¿no? Mejor dicho, la policía tendría que preguntárselo a él. Wow, ok. A ver, Lorgia termina... salía de sus cabales hablando de ti, igual que el ministro Romero, ¿no es cierto? Porque dice, lo voy a denunciar, que me demuestre prueba. El abogado de Romero salió también a hablar, diciendo que te va a poner un juicio y demás. Y al final creo que te pusieron una denuncia. Pues mira, me amenazaron los dos, que eso suele ser la tónica general cuando... Pues habría que preguntarle a Carlos Valverde, ¿no? ¿Cuántas amenazas de denuncias y querellas te dijeron a ti cuando sacaste el escándalo de Gabriela Zapata, ¿no? ¿En qué ha quedado? Pues en una señora encarcelada y en un periodista reconocido. Carlos Romero, hasta donde yo sé, no ha interpuesto ninguna acción legal contra mí, ni él ni su abogado, absolutamente ninguna. Lorgia Fuentes, el otro día la vimos en las inmediaciones del Ministerio de Gobierno, antes de que la detuvieran, completamente salida de sus cabales, utilizando, refiriéndose a mi persona, un vocabulario ordinario, soez, vulgar, incluso insultándome, cosa que yo jamás he hecho, ni se me va a pasar por la cabeza hacer, y amenazándome con ejercer acciones legales contra mí. Efectivamente, tuve conocimiento de que interpuso contra mí una querella, pero hoy los tribunales han desestimado esa querella. Por lo tanto, la justicia le ha dicho a Lorgia Fuentes, esto no tiene ni pie ni cabeza, lo que usted está denunciando, ¿no? Pero a ver, en esta investigación, ¿te ves en la obligación en algún momento de entregar todas estas pruebas de tu investigación periodística a la Fiscalía? Lo que hiciste hace unos minutos, nada más, tengo entendido. Bueno, yo lo que he hecho ha sido acudir a la Fiscalía voluntariamente porque no tengo nada que esconder y porque mi interés, después del periodístico, es que como consecuencia de lo que hemos publicado en OK Diario, pues se dirima en un tribunal de justicia si esta señora es culpable o si es completamente inocente, ¿no? Hasta el momento lo que hemos visto es que ha sido aprendida, a día de hoy está detenida y en breve va a ser trasladada al penal de Obrajes. Por 6 meses mientras duran las investigaciones. Efectivamente. Y por eso he acudido a la Fiscalía, para decirle a los tribunales de justicia, aquí estoy, llámenme cuando quieran. No hace falta que me llamen, vengo yo a traer todas las pruebas, ¿no? Y, entre otras pruebas, he llevado algo que es una verdadera primicia porque periodísticamente no había salido a la luz nunca. Y es una cinta en donde se escucha al empleado doméstico de Lorgia Fuentes, llamado Cimar Gallardo. Es un empleado doméstico que lleva años con ella y a día de hoy sigue, a día de hoy en la vivienda, relatando él, de su propia boca, él, o sea, nadie le pregunta, él contándolo, cómo en el interior... Espera. Llamémosle el caso Lorgia Fuentes, ¿no? Que creo que así se ha venido a denominar. Bueno, y entonces logras dar con una grabación, Alejandro. Una grabación donde sale la voz de Cimar Gallardo, la persona que es ayudante y está muy cerca de Lorgia Fuentes durante varios, el que le cuida la casa. Mayordomo, empleado doméstico. Ok, esa grabación. Bueno, pues en esa grabación lo que él relata es que en el interior de la vivienda de Lorgia Fuentes hay un circuito cerrado de cámaras de videovigilancia y que de manera habitual se dedicaban a invitar a altos cargos del gobierno de Evo Morales y a realizar orgías en el interior de la vivienda. Orgías
que eran grabadas con cámaras ocultas, ¿no? Y en la grabación que he presentado, pues se dan nombres y apellidos de los participantes de esa orgía, de esa última orgía que se produjo en la vivienda, y eran nada más y nada menos que exdirectivos de la anterior cúpula de Entel, ahora que Entel está tan de moda, ¿no? Pero nos referimos a la anterior etapa. Exdirectivos de la cúpula de Entel participando de orgías. Eso es de lo que habla Simar Gallardo en esta grabación. Pero, ¿quién hace la entrevista? ¿Él habla? ¿Cómo se produce esta grabación? Él habla con una persona y esa grabación me llega a mí. La grabación, antes de ser presentada en la Fiscalía, ha sido verificada por varios peritos que han comprobado la veracidad de esa grabación y que no ha sido manipulada, ¿no? Por eso yo lo que he hecho ha sido ponerla en manos de la Fiscalía, para que sea la Fiscalía quien efectivamente primero compruebe que esa grabación es completamente verídica y luego, pues en fin, que pueda investigar si en algún momento se llegó a extorsionar a las personas que participaban en las orgías con estas cintas, ¿no? O sea, ¿cuál era el papel de Lorgia Fuentes? Pues eso voy a preguntárselo a ella, ¿no? No lo sé. Mira, el otro día una periodista me dice, Lorgia Fuentes es la Gabriela Zapata 2. Y bueno, le dije, pues buena descripción, ¿no? Buena descripción, ¿no? Pero desde luego yo desconozco cuál era el papel de esta señora. Yo lo que he visto han sido asuntos denunciados, ¿no? Insisto, se han citado a más de una treintena de testigos que van a ir siendo llamados poco a poco, ¿no? Y en fin, y será la justicia quien dirima qué hay de cierto y qué no lo hay en todo este asunto. ¿Qué dice OK Diario de todo esto, el medio por el cual estás aquí en Bolivia, no investigando estos temas? Viniste por otro y te hallas con todo esto. ¿Qué dice OK Diario? Bueno, pues mis jefes lógicamente están contentos de que todas estas investigaciones estén saliendo a la luz y volvemos a lo mismo. O sea, ¿por qué estoy con Lorgia Fuentes? Pues porque a su vez me puse con Romero y a su vez vine por el tema de Pablo Iglesias. O sea, es decir, en el momento en el que sale Carlos Romero a la palestra, señalado por la Fiscalía como presunto pagador de Podemos, yo lo investigo, lo localizo y él entra en prisión, a mí me empiezan a llegar un montón de asuntos vinculados con Carlos Romero. Uno de ellos era el tema de Lorgia Fuentes, que, insisto, hubo una persona que además creo que nos está viendo, que hizo lo posible y lo imposible para tratar de que esto jamás saliera a la luz. Me citó días antes en su domicilio. Yo acudí con mi escolta porque no me fiaba de un siniestro personaje que vino con una coleta postiza, o parecía postiza, era un personaje que parecía que iba disfrazado. Y me mintió absolutamente en todo. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo que tenía información muy poderosa de Pablo Iglesias y de Evo Morales. Él puede explicar qué información me dijo que tenía. ¿Cómo? Y además, como está grabado, es ridículo, ¿no? Porque este señor lo único que ha hecho ha sido ir a la televisión a mentir y las grabaciones lo que han hecho ha sido pues decirle, oiga, usted decía que el periodista le llamó a usted. No, pues yo presenté la grabación de que fue él quien me llamó a mí. Él me citó en su vivienda para entregarme una grabación sobre Pablo Iglesias, sobre Juan Ramón de la Quintana. Y terminó charlándotela como para que no saques todas estas cosas que hizo. Efectivamente, entonces, que venga él aquí a decir que no me habló de Pablo Iglesias, entonces habrá que ponerle la grabación de que él me dijo, tengo una llamada de Juan Ramón de la Quintana hablando con Evo Morales, diciéndole, dile al Pablo, refiriéndose a Pablo Iglesias, que me saque de la embajada. ¿No, David Iván Camacho Pérez? Niégalo, pondremos la grabación. Estamos acostumbrados, por desgracia, a que aquí ha habido una serie de delincuentes que han vivido con tal impunidad que son capaces de acudir a la televisión a mentir. Pero lógicamente yo como periodista tengo que tomar mis precauciones. Y si me cito con una persona que no conozco de nada, con un aspecto sospechoso y, en fin, que un día me llama desde un teléfono, otro día desde otro, me miente con su nombre, lógicamente yo no me puedo fiar y lógicamente tengo que andar grabando. Y grabaste. Y lo grabé, a pesar de que él me obligó a apagar los teléfonos móviles. ¿Tú tienes fotografías, me dices? Sí, tenemos fotografías del día en el que este siniestro personaje me cita en la plaza triangular del barrio de Miraflores. Y bueno, mire, o sea, es un señor que acude con una coleta que parece postiza, desconozco si es su pelo, ¿no? Puede que sea su pelo, ¿no? Pero lo desconozco, con un sombrero de cowboy y con unas gafas de sol que le tapaban la cara, ¿no? Lógicamente, esas fotografías fueron tomadas por precaución, porque yo me iba a ver con una persona que no conocía absolutamente de nada, ¿no? Pero podemos ver incluso una fotografía real de este hombre para probar que está disfrazado, ¿no? Porque así fue como se presentó conmigo, ¿no? Pero tenemos también la fotografía real de David Iván Camacho Pérez. ¿Tiene algo que ver ambas imágenes? Nada. El señor se vistió de una manera, en fin, bastante ¿Y quién es él? extraña, ¿no? Bueno, pues según él me dijo, es ingeniero, he podido comprobar que efectivamente es así, y él me dijo que se dedicaba a trabajar para... bueno, no me lo dijo claramente, él me dijo que era analista y que se encargaba de investigar. Y cuando yo llego y digo, bueno, a ver, lo de Pablo Iglesias, ¿sabes lo que me dice? Que si Evo Morales, que si tenía un informe de la situación clínica de Evo Morales, de un análisis psiquiátrico de Evo Morales. De hecho, me lo llegó a dar el informe. Un informe ridículo que lo habría hecho él, en fin, a altas horas de la madrugada para entregarme algo y yo llevarme algo, ¿no? Pero que se atreva a negar que me dijo lo de la llamada. Que entonces habrá que decir... ¿Qué conexión tiene con Lorgia Fuentes? Claro. Bueno, pues este señor, la conexión que tiene, yo desconozco la verdadera conexión que tienen, ¿no? Yo lo que sé es que este siniestro personaje me mandó una fotografía mía en la juguetería de Lorgia Fuentes, donde yo acudí para contrastar la información
Y cuando yo le pregunto, oye, ¿de dónde has sacado esa fotografía? Él me empieza a decir que le llegó. Me dice, no, me han hackeado el teléfono y me ha llegado. Digo, a ver, David Iván Camacho Pérez, ¿te crees que somos tontos? Yo creo que David Iván Camacho Pérez esto lo tendrá que explicar ante la policía. Porque la intención de él, ¿cuál es? ¿Frenarte la investigación? Era frenarme, porque él, e insisto, que se atreva a negarlo y habrá que plantárselo con una grabación. Él, cuando yo estoy en la vivienda, no me menciona a Lorgia Fuentes, ¿no? Pero sí que me habla de su marido. Del marido de Lorgia Fuentes, que no pintaba nada en la investigación de Carlos Romero, ¿no? Y me dice, este señor es un ruso que pertenece a la inteligencia rusa y que me han contado que es el responsable de que llegaran varios aviones cargados con armamento. Y entonces, claro, yo luego cuando salí de la vivienda, digo, o sea, este hombre me menciona al marido de Lorgia Fuentes, decirme que es espía ruso y que está vinculado con armas para meterme miedo. Insisto, que tenga el valor de negarlo, habrá que plantarle la grabación y que lo explique. Que lo explique. Él sabe que está grabado, porque he grabado todas las llamadas telefónicas que este siniestro personaje me ha hecho. O sea, la idea era meterte miedo al final. Para que sí, no amedrentarme para que no lo publicara, ¿no? Pero ha conseguido todo lo contrario. De hecho, se ha hecho hasta famoso. Se han hecho famosos sus disfraces. El de cowboy, el de sacerdote, en fin. Un personaje. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ponernos al tanto de esta tu historia, aunque la noticia, la información que tiene que ver contigo directamente es que todas estas pruebas de esta investigación que has hecho ha sido entregada a la Fiscalía. Al último te diré, ¿y en qué queda lo de Podemos? La verdadera razón por la que has estado aquí. Efectivamente. Tengo un minutito. Te cuento, queda en que con todos los ministros con los que yo me he visto, que ha sido todo público, porque cada vez que me he visto con un ministro ha sido para entrevistarlo, han iniciado como consecuencia de la petición de la Fiscalía y de la insistencia de un periodista español, que soy yo, investigaciones internas dentro de sus respectivos ministerios para rastrear todo tipo de pagos individuales y colectivos para averiguar si efectivamente alguna vez se llegó a pagar a Pablo Iglesias o alguna empresa vinculada al entorno de Podemos. O sea que será el tiempo el que al final saque a la luz facturas en el caso de que las haya. No puedo dejar de preguntarte esto al final. El gobierno español dice que se puso en riesgo a los agentes encapuchados que actuaron en la Embajada de México. Bueno, era de esperar, ¿no? Era de esperar. Yo cuando esto salió a la luz y salió la ministra española Margarita Robles a decir que iban a investigar el tema, yo me echaba a reír, ¿no? Diciendo, o sea, Pablo Iglesias es el vicepresidente del gobierno y va a investigar algo que va contra sí mismo. Pues lógicamente lo leí ayer, por cierto, en Página 7 y me llevé las manos a la cabeza. En fin. ¿Cómo lo calificarías tú? Pues de una tomadura de pelo, por decir algo coloquial, ¿no? Pero yo creo que esto debería... Yo creo que esto lo que refleja son las malas relaciones diplomáticas que hay, no entre el gobierno no entre España y Bolivia, sino entre el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y Bolivia. Malas relaciones por culpa de ellos, porque no han querido explicar verdaderamente qué fue lo que ocurrió en el intento de asalto. Alejandro, un gusto tenerte aquí. El gusto es mío, John. Y con esto llegamos al final de Antes de Mediodía. Amigos, muchísimas gracias. Hasta mañana a las 10:10. Ya viene la hora del país, las noticias.